Levantó la vista y el corazón le dio un vuelco. A más de 200 metros ya reinaba el caos. Los brazos extendidos de los turistas parecían entrelazados, como criaturas que salen. Después de bajar las escaleras, Shulan recogió a Tiantia y empujó la puerta de un negocio cercano, diciendo ansiosamente: hay un accidente más adelante, necesito ir a ayudar. ¿Puedes ayudarme a cuidar al niño? Después de salir, le gritó al anciano que fabrica linternas: hay una estampida delante, date prisa y escóndete en la tienda. Al salir del callejón oscuro, vio un flujo constante de turistas que seguían llegando al lugar, 7 u 8 jóvenes que parecían. Los estudiantes universitarios pasaron alegremente junto a Shulan, pero él los detuvo con un estiramiento de su brazo. Shulan habló rápidamente, pero con calma. Hay una estampida delante, necesito su ayuda ahora. Después de un momento, varios estudiantes universitarios cambiaron rápidamente de dirección y, siguiendo las instrucciones de Shulan, desviaron a algunos de los turistas hacia varios callejones oscuros. Mucha gente cayó al pie de las escaleras y el área pisoteada aún se expandía debido al pánico y la multitud. Gritando y llorando, esta plaza, que debería haber sido un lugar de alegría, se había convertido en algo terrible. Ya había personal de seguridad en el lugar tratando de evacuar a los turistas fuera del área. Arriesgándose a ser pisoteado, Shulan se unió a ellos inmediatamente. De repente se oyó un ruido fuerte, no muy lejos. Shulan, que estaba evacuando a los turistas, de repente giró la cabeza y vio que una torre de observación de madera de unos 3 metros de altura se había derrumbado. Los gritos eran terribles. El mundo de Shulan pareció quedar en silencio por un instante, y los rostros de miedo, terror y arrepentimiento se congelaron. De repente vio la escena que Fan Shao le había descrito y vio sus temblores y demonios internos. Shulan se sobresaltó por los gritos de la gente. No se asusten, salgan ordenadamente, según las instrucciones, y todo irá bien. En ese momento Shulan estaba sacando a una mujer que estaba presionada debajo del escenario. ¿Puedes mover las piernas? ¿Estás bien? La torre de vigilancia, construida con una mezcla de madera y acero, ya estaba hecha a pedazos. Shulan se frotó el hombro y se inclinó nuevamente. ¿Qué te pasó? ¿Dónde te has lastimado? La voz de Fan Shao casi cambió. Las lágrimas le cubrían los ojos. Quería abrazar a Shulan con fuerza, pero temía lastimarlo. Te llevaré al hospital. No tengas miedo, por favor, cariño. Te llevaré al hospital ahora mismo. Esa figura resulta ser él. Por alguna razón, Shulan, que estaba nervioso, sintió que se le encendían los ojos y que sus emociones se entrecruzaban y no podía distinguir si estaba feliz o enojado. Ese abrazo era tan familiar que cuando se inclinó hacia él, toda su fuerza se liberó. Fan Shao tenía miedo y no podía recibir información del exterior. Se le salieron las lágrimas al ver a Shulan en ese estado e insistió llevarlo al hospital. Shulan sujetó el rostro de Fan Shao con ambas manos, le secó las lágrimas con el pulgar y mezcló su cálido aliento con el suyo. Dijo palabra por palabra: Fan Shao, estoy bien, no estoy herido. Estoy salvando gente igual que tú. Lo dijo 2 veces antes de que Fan Shao se calmara gradualmente. ¿No estás herido? Shulan se secó otra lágrima cálida y dijo solemnemente: no estoy herido, no te preocupes. Esta vez le tocó a Fan Shao perder las fuerzas. Sus piernas aflojaron y murmuró: tenía mucho miedo. De repente ambos sintieron un dolor agudo en los tobillos. Al mirar hacia abajo descubrieron que había un pequeño palo que los estaba lastimando. ¿Podrían ser cariñosos en otro momento? Por favor, sálvame. ¿Qué? Preguntó Fan Shao. Shulan se separó del abrazo de Fan Shao y dijo con calma: sálvalo. Entre las ruinas, Shulan le tendió la mano a ese joven. ¿Puedes moverte? ¿Dónde te has lastimado? Dame la mano. Una mano enorme y fría se colocó en la palma de Shulan. Sácalo primero. Solo entonces Shulan se dio cuenta de que había alguien detrás de él. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.